profe, no se escucha. Ok, buenos días, buen día a todos nuevamente. Les comentaba, vamos a iniciar última semana del módulo. Les cargué 2 tareas, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, algún pendiente en relación a esas tareas, chicos. No, profe. No, Ok, perfecto. Si ustedes checan, pues obviamente ya les da la sumatoria en cuanto a la ponderación de las tareas. Las tareas tienen un valor del 30%. Si ustedes checan, pues ya son 3 tareas. Cada una tiene un valor de 10% o 10 puntos. Ya les da la sumatoria. En esta semana, pues obviamente ya no van a tener tareas. Nada más el próximo miércoles, que es las últimas sesiones, el último día de este módulo. Entonces nos vamos a poner de acuerdo para la cuestión del examen. Es lo que quedaría pendiente todavía por realizar, la evaluación el mismo miércoles, más tardecita, es cuando estaremos aplicando la evaluación. Entonces, si tienen todavía pendiente mandar la tarea, obviamente que se tiene que estar entregando el día de hoy, pues tenía que estar entregando a las 10 de la mañana, hora centro, 11 de la mañana más tardar para los de la frontera, tienen una hora de diferencia, recuerden. Entonces, pues entreguenla, todavía están en tiempo, todavía están en forma. No sé si todos ya completaron esa parte de esa tarea, chicos. Entonces no tienen dudas, no tienen comentarios, todo correcto con las tareas. Recuerden, las actividades también. Si tuvieron pendientes actividad de la semana pasada, más que nada, poner ahí el motivo, el por qué la entrega extemporánea. Una vez que yo les mando, obviamente, la calificación, algunas ya están calificadas, otras están calificadas están pendientes y hay unos que ya les aparece la calificación en 0. ¿Por qué? Porque es mucho el tiempo que ya se transcurrió para entregar la actividad también. Entonces, cualquier cuestión, pues obviamente deben de enviar mensajes y las entregas son demasiado, muy extemporáneas para en determinada situación yo considerarlo. Porque sí, por el motivo más que nada de las actividades que son fáciles, se toman menos de 10 minutos para realizarlas. Entonces, todavía hay personas que quieren entregar hasta 15 días, 3 semanas después las actividades, y más que esta semana, pues obviamente vamos a cerrar. Alguien que no haya entregado actividades o tareas desde el principio va a quererlas entregar todos, obviamente todo el trabajo a la mera hora. Entonces no es la cuestión, se los comenté desde inicio del módulo. Ok, entonces no hay dudas, no hay comentarios. no, profe. Ok, gracias, Santos. No, profe. Muchas gracias. No, profe. No, profe. Correctos, muchas gracias. Ok, entonces les voy a compartir pantalla. Vamos a ver todavía algunos temas que están pendientes por analizar, por platicar. Cualquier duda, ya saben de antemano, pueden preguntar. Vamos a estar evaluando también la cuestión de la participación, porque obviamente pues ya vamos a cerrar módulo como les compartí. Entonces, estábamos comentando anteriormente cuestiones de la educación más que nada y algunas propuestas que los organismos internacionales pues obviamente analizaban directamente en la cuestión mexicana, qué es lo que se debe de promover, más que nada en cuanto a la educación. Pues vimos también los diversos tipos de organismos que en determinado momento nos sirven a países como financiamiento. En una de las tareas, en cuestión de mecanismos, obviamente les encargué que investigaran financiamientos, obviamente para empresas, para que ustedes también vayan corroborando la información a las diversas empresas que en determinado momento sirven como financiamiento cuando alguien quiere invertir, cuando alguien quiere ampliar negocio. También se da en la cuestión de las importaciones y exportaciones de mercancías. Dan asesoría
En este caso también si no tienen ningún tipo de base para invertir, pues obviamente los van a llevar paso a paso por un proceso que les permita obviamente exportar, siempre y cuando pues el producto lo vean capaz de competir en un mercado a nivel internacional. Entonces, algunas de las cuestiones que comentamos anteriormente, que los organismos internacionales proponían, que es una reforma a la ley en cuanto a educación, en el sexenio de Peña Nieto ya obviamente se tuvo esa iniciativa. Vamos a ver qué tanto se ha aplicado y qué tanto nos puede beneficiar en determinados momentos, más que nada directamente la educación. Comentábamos que obviamente, pues a lo mejor los que estudian la educación básica, primaria, secundaria, pues sí es un número obviamente considerable, pero de ahí a que sigan estudiando tanto preparatoria como nivel profesional, va disminuyendo y más cuando obviamente entran a un nivel profesional, disminuye, obviamente van mermando en cuestión de carreras, se quedan en cuatrimestres o en semestres, muchos aún terminando, pues obviamente no se gradúan, no obtienen su título universitario por diversas situaciones. Entonces es lo que anteponían en esta cuestión, la tasa de graduados va disminuyendo y obviamente por cuestiones personales, cuestiones laborales, entonces eso corta o merma la cuestión del desarrollo en cuestión de perspectivas laborales más que nada. Entonces los organismos internacionales pues obviamente deberían de asegurar esta cuestión y obviamente se han formado grupos de interés público y grupos institucionales. En cuestión también, en cuestión privada, hay empresas que becan a estudiantes, obviamente con ciertos requisitos, apoyan a estudiantes. Hay instituciones privadas también que así lo hacen, que así lo asimilan, pero pues obviamente con ciertos requisitos o ciertos rasgos y rubros que tienen que ir complementando para que sean acreditables en determinado momento a una beca. Hay empresas que así lo realizan, promedios, en cuestión de promedios, trabajos, asistencia. Entonces son ciertos rubros que se van monitoreando durante el paso pues de lo que dure su preparación académica. Estoy hablando en cuanto a nivel universitario. Hay algunas otras cuestiones también por parte de los gobiernos, en este caso el gobierno también expide becas a nivel primaria, secundaria, a nivel preparatoria y algunas también a nivel en cuestión de universidad, pero más que nada son encaminadas a la cuestión de becas a instituciones públicas. Son muy pocas las que obviamente se comparten a instituciones privadas. Sí las hay, pero obviamente deben de checar los diversos programas que el gobierno, pues obviamente promueve y pues obviamente con el que ustedes en determinado momento se pueden ver beneficiados. Otra de las cuestiones nos dice que nos hace falta preparación, obviamente preparación profesional a muchos en la población, a mucha ciudadanía, sobre todo a las personas más jóvenes que terminan tanto la cuestión de la secundaria, y nos dice que el gobierno debe plantarse, introducir un grado de escolaridad. Aquí ya tenemos un grado de escolaridad, anteriormente era primaria, después obviamente fue escalando en esa cuestión, secundaria, hoy el mínimo grado de académico pues, que se pide para laboral es la preparatoria, y nos dice que esto, obviamente, si esto se descarta es debido al costo y que el gobierno debería introducir un curso puente entre la secundaria y el nivel superior para los que aspiran a acceder a superior o para los que necesiten mejorar sus conocimientos y habilidades para poder competir eficazmente por un cupo en cuestión de educación superior. Estamos hablando en este sentido de más que nada de organizaciones, ya ven que las públicas, pues obviamente tienen que presentar un examen de admisión y hay gran cantidad de alumnos que por no acceder, por no, obviamente pasar ese examen, pues sí se quedan a expensas de esa preparación universitaria. Dice que los cursos puente podrían ser impartidos por instituciones de educación superior, colegios de secundaria,
por ambos en colaboración o por nuevos institutos especiales, y sería interesante plantear la introducción de grados básicos. Entonces, a lo mejor en esta cuestión, pues ustedes, ¿qué es lo que pasa? A lo mejor hablando del grupo escolarizado, pues si salen de su preparatoria, se inscriben, no pierden un poquito de tiempo en esa cuestión, tienen las facilidades, tienen el apoyo a lo mejor económico, algunos trabajan pero están estudiando, o algunos tienen el apoyo de sus padres para seguir estudiando una vez que terminen su preparatoria, pero hay otras personas que no. Entonces terminan secundaria, preparatoria, se dedican primero a trabajar y después, en este caso, pues, muchas de las veces ya que tienen un trabajo estable, retoman su preparación. Pero de ahí a eso pueden pasar 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Hay gente que deja pasar hasta 10 años, 15 años. Entonces, más que nada va en esta situación, va enfocado en este rubro, que obviamente ya cuando entran nuevamente, a lo mejor terminaron su prepa hace 10 años, entonces entran a un nivel superior, entran a la universidad, entonces obviamente los conocimientos van mermando porque se enfocan a un nivel laboral. Entonces se enrolan en las actividades que están desempeñando en sus trabajos más que nada y merman la preparación académica. Entonces cuesta un poco de trabajo el nivel, obviamente el agarrar más que nada esa cuestión académica, el volverse a empapar pues de las cuestiones que se estaban viendo cuando estaban en la escuela. Entonces, les digo, o sea, cuesta menos de trabajo cuando pues obviamente brincan de un nivel a otro. Los conocimientos todavía están frescos, pero pues otros todavía les cuesta un poquito de trabajo. Y más que nada va encaminado a esta cuestión, que existan cursos, más que nada cursos de regularización para las personas en este caso que a lo mejor dejaron a un costado su preparación académica por un tiempo pertinente. Entonces que obviamente obviamente se vuelvan a regularizar y se vuelvan a involucrar en estas cuestiones académicas. Entonces, eso sería de mucha ayuda. ¿Por qué? Porque en determinado momento, cuando entren a estudiar nuevamente, pues no se batalle una cuestión, no se batalle y tampoco no merme sus capacidades y tampoco en determinado momento no pueden afectarle también en la cuestión de su preparación, en cuestión de calificación. Entonces, más que nada va encaminado a esta cuestión y en su determinado momento, pues el objetivo primordial es que no deserte, no trunque nuevamente su preparación académica, que terminen como, obviamente que una vez que empiecen, obviamente que terminen. Algunas en esas cuestiones es cuestión académica, pero también nos invitan, obviamente nos comparten algunas reformas de seguridad social. Obviamente estas son enfocadas al Banco Mundial que dificultan la lucha contra la pobreza. Entonces recordemos que obviamente los organismos internacionales nos van a beneficiar o nos están coordinando todas estas cuestiones en cuestión económica, obviamente para la globalización. Ya vimos que están en cuestiones también de hambruna, en cuestión de educación y esta cuestión de la pobreza. Nos dice que las políticas del Banco Mundial han apuntado a la reforma de instituciones públicas de seguridad social en base a la privatización de los antiguos sistemas de pensión que limita el rol del Estado a compensar las fallas del mercado. Dice, el Banco Mundial ha otorgado préstamos y asistencia técnica a países en desarrollo que han privatizado sus sistemas de seguridad social, dice, especialmente en América Latina y el Caribe, y también países en Europa Oriental. Dice, las reformas han aliviado al Estado del peso del riesgo social, pero a la vez han transferido a los individuos la responsabilidad de acumular un monto suficiente de ahorros personales para cubrir sus necesidades durante la vejez. Sabemos que se trabaja y en el momento de estar trabajando, obviamente, una de las contribuciones es la contribución conforme a derecho, vamos creando derechos, obviamente se va mermando la cuestión del salario. ¿Por qué? Porque una parte del salario obviamente se va a la cuestión
del fondo de ahorro para el retiro. Entonces, los que ya trabajan ya van, en este caso, pues ya van juntando un guardadito, un monto. Lo platicamos anteriormente, si sabían a dónde se iba ese monto o sabían qué es lo que pasaba con las deducciones, a los que ya obviamente tienen un trabajo eh, formal, si se les debe de mencionar así, obviamente que estén registrados en Hacienda, obviamente que tengan seguro social o alguna otra institución también, o viste puede ser, entonces que ya tengan un trabajo formal, que ya estén registrados, que ya tengan sus deducciones pertinentes, obviamente se lleva un descuento que va involucrándose a la seguridad social, tanto al seguro social como a la cuestión también pues de su fondo de ahorro para el retiro. Les preguntaba que si sabían a dónde se va ese dinero. ¿Sí lo recuerdan, chicos? ¿Sí recuerdan dónde se va ese dinero de sus pensiones? A la FORE. Es correcto, a la Afore. Entonces, los que están trabajando deben de checar en qué Afore están. Si en determinado momento no han escogido alguna Afore, obviamente su dinero está yendo a una cuenta concentradora para que no se pierda más que nada esa situación. Si no lo hay, entonces deben de estarlo checando directamente con la empresa que están laborando. Obviamente deben de estar checando sus recibos de nómina. Las empresas tienen la obligación de presentarles, de otorgarles un recibo de nómina para que vean el desglose, obviamente la cuestión de cuánto ganan, su salario neto y todas las deducciones pertinentes, tanto obviamente los impuestos como las deducciones a derecho, cuánto tienen de seguro y cuánto es la aportación directamente a su pensión. Les decía, si obviamente les han estado descontando y no tienen dinero en una cuenta concentradora, pues obviamente deben de ir ese imputable al patrón directamente del por qué o dónde está ese dinero que les han estado descontando para que el patrón obviamente pues lo esté reportando en tiempo y en forma. Y obviamente si se están haciendo los descuentos y el patrón está aportando, pues obviamente checar la cuenta concentradora si no tienen, perdón, si no tienen alguna Afore y determinado momento, si ya tienen Afore, pues obviamente ir con su Afore y que les estén enviando eh, estados de cuenta, normalmente es uno por semestre, entonces para que les esté enviando estados de cuenta y ustedes vayan monitoreando cómo va, en este caso, cómo va moviéndose en la cuestión de la pensión. Porque esa es algunas de las cuestiones o algunas de las implementaciones que se ha hecho a nivel mundial también, que toda la persona que tiene un trabajo, pues obviamente tenga una pensión digna en determinado momento. Otra de las cuestiones que nos ha compartido el Banco Mundial, que ha otorgado préstamos y asistencia técnica a países en desarrollo que han privatizado sus sistemas de seguridad social, especialmente en América Latina y el Caribe, y también en países de Europa Oriental, como lo comentamos. Dice, las reformas han aliviado al Estado del peso del riesgo para a la vez han transferido a los individuos responsabilidad de acumular un monto suficiente para esos préstamos. Entonces, en determinadas situaciones, aún en los países más ricos, en las economías más desarrolladas, hay pobreza. Esa es cuestión que va ligada a la cuestión del capitalismo puro. Entonces, en esa cuestión, pues obviamente se tiene la ventaja, pues el que más trabaja, muchas veces, pues es el que más tiene, obviamente, poder adquisitivo, el que más gana tiene más poder adquisitivo, entre más, obviamente, funcionamos como personas activas, productivas, pues tenemos más poder adquisitivo. En el capitalismo, si no trabajas, obviamente, si no tienes un ingreso, pues obviamente no tienes la capacidad para crecer, para desarrollar, para obviamente tener un sustento, una plusvalía de vida. Así impera. En el socialismo no, porque las cuestiones de satisfacción de las necesidades las proporciona el Estado en su momento. Por eso era la discrepancia entre un bloque socialista y un bloque determinado momento capitalista, de cómo pues, los que sí trabajaban iban a mantener o el Estado iba a mantener a personas que en determinado momento pues ni siquiera trabajaban, porque obviamente en el socialismo se cubría las necesidades básicas, no en cuestión también de vivienda, en cuestión de alimentación, de ropa, el socialismo las cubría como tal. En el capitalismo, pues obviamente si no trabajamos, si no obtenemos un ingreso, pues no podemos comprar, no tenemos dinero para mantenernos.
Entonces, es lo que se está estipulando, se está coordinando a nivel internacional. Entonces, les decía, obviamente el Banco Mundial hace programas, tiene programas, lucha contra esa cuestión, obviamente para que no se llegue a una vejez y no se tenga, pues ya obviamente, pues ya muchas veces no se puede, no es la misma actividad física tampoco, entonces va mermando esa capacidad y por lo tanto también, obviamente no porque se tenga cierta edad, quiere decir que no sea útil, no se pueda tener una vida laboral. Lamentablemente en los países latinos, y les digo lamentable, ¿por qué? Porque llegan las personas a cierta edad, 50 años, 60 años, 65, 70, y los consideran viejos y que ya no pueden desempeñar algunas actividades. En otros países no. Entre más edad, más se valora a la persona. Por experiencia, obviamente, a lo mejor hay actividades físicas que no se pueden realizar, pero hay actividades intelectuales que sí. Hay en empresas que tienen un consejo de ancianos, en empresas japonesas, chinas, en Europa, hay empresas que tienen consejos de ancianos, obviamente que estuvieron trabajando en la empresa o en otras empresas y que aportan sus conocimientos. Y lamentablemente en los países latinos en general, obviamente, por decir, llegan a los 60 y dicen, no, es que ya no, obviamente ya no es lo mismo, no me sirves productivamente y tienen que verse en la necesidad de, obviamente, si tienen la necesidad de seguir trabajando o simplemente por el hecho de sentirse útiles, de sentir, obviamente, sentirse productivos, pues tienen que verse en la penosa necesidad muchas veces de anteponerse a trabajos o desarrollar trabajos que a lo mejor no eran los que venían manteniendo o su experiencia da para más y obviamente se limitan en esa cuestión. Les decía, empresas chinas, japonesas, ellos tienen consejos de personas mayores, obviamente que sirven para asesorar, obviamente asesoran en la toma de decisiones, proponen cambios, proponen propuestas para obviamente seguir a la vanguardia y seguir teniendo ventajas competitivas hacia las demás empresas. Entonces, es lo que se promueve también por los organismos internacionales, que se radique esa, si lo podemos llamar de una determinación, eh, a lo mejor una discriminación laboral, no como personas, pero una discriminación laboral a la gente adulta en esa cuestión. Y hay gente adulta que obviamente se le puede sacar mucho provecho en esa cuestión y que pueden seguir siendo productivos al pasar de sus años. Y más que nada, anteponemos a la experiencia obviamente adquirida en esa cuestión. Tenemos otra perspectiva de la cuestión del Fondo Monetario Internacional hacia México cuando ha hecho, pues obviamente visitas, supervisiones. Algunas de las recomendaciones nos dice que debemos de aumentar los ingresos fiscales, lo cual solo se podría hacer a través de una reforma tributaria. Se ha venido haciendo, como ustedes lo han percatado, o se han percatado, se han venido aumentando algunos impuestos, han venido aumentando, acrecentando en la cuestión de impuestos, a lo mejor no el IVA tanto así, pero había mercancías que en determinado momento ya tienen IVA, pero se les pone otro tipo de impuesto, por ejemplo, de los impuestos que obviamente han abarcado un poquito más aparte del IVA, es el IEPS. ¿Alguien sabe o tiene conocimiento del IEPS, chicos? En cuestión de impuestos, ¿a qué se refiere el IEPS? Es un impuesto especial sobre servicio. Exactamente, el impuesto especial a productos y servicios, a ciertas mercancías, obviamente ciertas mercancías que en determinado momento a lo mejor tengamos poder adquisitivo, los que tienen mayor poder adquisitivo, pues obviamente todos pagamos IVA, pero aparte, en este caso a lo mejor hay productos que tienen que tienen IVA y aparte tienen IEPS, como la cuestión de los tabacos, del tabaco, la cuestión de vinos, la cuestión de cerveza, gasolina y otras cuestiones. Entonces, lo que dijo el gobierno, pues si tienes obviamente debes tener dinero para satisfacer las necesidades primarias. En eso no voy a poner un IEPS, pero si tienes dinero para comprar cigarros o cerveza, pues obviamente vas a pagar un impuesto más. No es algo
que cubre las necesidades básicas para obviamente subsistir. Entonces quiere decir, si las compras, pues quiere decir que tienes dinero para pagar impuestos. Entonces, a ciertos productos y artículos, pues les puso un IEPS. Entonces, a eso se refiere esa cuestión, que hay impuestos también especiales que acrecentan el precio, obviamente, al consumidor. La cuestión de los carros, pues obviamente, también dijo el gobierno, pues si tienes dinero para comprar un carro, pues sabemos de antemano que en México hay muchos impuestos amputables en la cuestión de los vehículos nuevos, más que nada. Muchos impuestos, aparte del IVA, aparte del impuesto especial, obviamente que se les pone a los carros. Obviamente también la cuestión de todo lo que tenemos que pagar por derechos vehiculares, licencias, placas, engomados, en algunos estados tenencia todavía. Entonces, pues son muchas cuestiones estas, por eso acrecenta. México es uno de los países donde comprar un carro cuesta, pues sí cuesta mucho en esa cuestión. Hay en otros países que es muy asequible tanto los préstamos, obviamente los financiamientos para vehículos, como el vehículo en sí. Es muy factible en esa cuestión. Ok, chicos, no sé si tengan alguna duda, algún comentario en relación a estos temas, algo que quieran abarcar en cuestión de, obviamente, las recomendaciones que hacen los diferentes organismos internacionales hacia nuestro país, en cuestión de educación, en cuestión de impuestos, en cuestión también de los fondos del retiro, o en cuestión de salud, en cuestión de la pobreza. No sé si tengan algún comentario o algo que quieran aportar más al tema. ¿Qué les parece? ¿Cómo ven? ¿Qué punto de vista tienen ustedes? ¿Está bien? Algunos sí están bien, algunos consideran que nos falta. No sé qué consideran ustedes, chicos. Profe, ahorita que estaba diciendo de los carros, hay lugares, por ejemplo, mis papás son de Veracruz. Sí. Allá el carro no se utiliza más las motos. Allá todo el mundo trae motos y es muy rara la persona que traiga carro. ¿En dónde es específicamente? En Santiago Tuxtla, Ok, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, no, Veracruz. Veracruz, ok. Entonces, sí, realmente hay municipios, hay poblados donde, pues sí, hay muchos que utilizan la bicicleta y otros, otros en cuestión, como lo comenta su compañera, pues obviamente utilizan moto. ¿Por qué? Pues es más asequible, más que nada en la cuestión de gasolina, refacciones, espacios reducidos también. Entonces esa cuestión pues sí es más beneficioso. Hay muchos que utilizan la bicicleta y en muchos municipios también que la cuestión de la bicicleta es muy utilizados. En Europa hay ciudades que la cuestión de la bicicleta, esa es cultura vial, la cuestión de la bicicleta está muy arraigado. Ven personas en sus trabajos, ejecutivos, gerentes, profesionistas en bicicleta, trajeados. Obviamente el clima es totalmente diferente. Aquí, por ejemplo, si están en el sur, obviamente la cuestión de la humedad es abundante en esa cuestión. Imagínense, pues alguien de traje en bicicleta, pues va a llegar empapado en sudor. En el norte, pues obviamente el calor es más seco, pero igualmente es sofocante el calor en esa cuestión. Pues, y en este caso también influye el clima en determinados momentos, pero sí, les digo, en países de Europa se utiliza mucho la cuestión de la bicicleta. En México y en Europa también lo de la moto. Lamentablemente nos falta cultura vial en esa cuestión, chicos, porque ustedes no me dejarán mentir. Hay tanto en motociclistas como en automovilistas. Obviamente, muchas veces el motociclista, a veces es amputable la cuestión es a ellos, pues no respetan su carril, como traen un vehículo más corto, más asequible, buscan los espacios reducidos para seguir avanzando. Y a veces los automovilistas pues avientan los carros a los motociclistas, es una cuestión con otra. Nos falta esa cultura vial. Entonces, en otros países se respeta, hay obviamente carriles especiales para motociclistas,
y o si no, simplemente se respeta el espacio de la motociclista. Aquí, cuando alguien trae una camioneta, una troca o una camioneta cerrada, en este caso de caja, etcétera, pues a veces hasta se los avientan, aunque sea un carro, muchas veces los automovilistas avientan el carro para que no se meta el motociclista. Entonces nos falta esa cuestión todavía. Pero sí es una forma de economizar, porque pues en determinado momento es más fácil adquirir un vehículo motorizado, en este caso una motocicleta, o muchas veces bicicleta motor también, las he visto también, que son asequibles que un carro, que obviamente lleva un costo mayor y mucho más impuestos en determinado momento. Pero sí, sí, sí es verdad. Hay municipios que es muy raro, poblados, que se vea un carro, utilizan mucho la motocicleta. ¿Alguien más tiene algún otro comentario, chicos? ¿Alguna otra duda? ¿O algo que quieran aportar más al tema? ¿Ustedes cómo ven esa cuestión de la educación? ¿Cómo ven si realmente está bien que tengamos un fondo de ahorro para el retiro o se le debería de dar más oportunidad a las personas de a cierta edad, no discriminarlos en ese aspecto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es su opinión, chicos? Bueno, profe, yo opino que sí está bien eso de lo del Afore, pero muchas veces, bueno, en el caso de mi mamá que estuvo trabajando como, ¿qué serán? 7, 8 años en una zapatería, Ajá, eh, la metieron en el Afore y haz de cuenta que hace como unos, ¿qué serán? 5 o 6 años atrás, mi mamá intentó sacar el dinero del Afore y le pedían mucha papelería y luego le pusieron mal un nombre y la estuvo dando vueltas como 2, 3 semanas para que le dieran el dinero del Afore. Mi mamá se fastidió ok, y ya no le quiso mover. Me dice, no, es que es mucho papelería, te traen de aquí, que vete al banco, que vete otra vez allá, que vete allá con el patrón. Y mi mamá realmente se fastidió. Y yo, pues, sí la traían vuelta y vuelta. Y me dijo, ya no le voy a mover a la Afore. No sé, no recuerdo cuánto tenía, pero sí era bastantito por los 7, 8 años que estuvo trabajando. Pero mi mamá ya no le quiso mover porque era mucho dinero de estar moviéndote en camión, y luego ibas y no estaba la que te atendía, que vete otro día o vente más tarde. Mi mamá realmente se fastidió. ok, sí, lamentablemente eso es lo que pasa, bendita burocracia, diremos. Entonces, es burocracia más que nada en esa cuestión. No hemos acortado pues el proceso de precisamente en esas cuestiones y muchas veces pues las personas dicen, no, pues estoy perdiendo más o en determinado momento a lo mejor no que estemos perdiendo más, estamos perdiendo dinero porque muchas veces a lo mejor se deja de hacer otras actividades que obviamente nos proporcionan dinero, estamos perdiendo tiempo porque es la realidad, y eso es lo que pasa. Pero recuerden, es dinero de uno, tampoco no lo podemos regalar porque es el dinero que trabajamos durante pues un tiempo pertinente de años también. Pero sí, eso es lo que pasa. Por eso ustedes que van iniciando, los que van empezando en esta cuestión, obviamente deben de checar que estén registrados su nombre, obviamente en base al acta de nacimiento, que esté bien escrito, sus apellidos completos en el seguro, la cuestión del seguro social, en la cuestión del Afore. No se pierde el dinero, se va a una cuenta concentradora y si en determinado momento el patrón lo registró mal, obviamente su RFC no coincide con alguna de las cuestiones, entonces en este caso puede pasar que unos tengan dos cuentas, pero en determinados momentos se hace una unificación, se hace una cuenta, de una de las dos cuentas debe ser obviamente la verdadera, la original, no que se suplanten, sino que simplemente a lo mejor por una fecha, por un nombre o que abreviaron el apellido, que lo cambiaron unos Z, una S, un acento, pues obviamente cambia la identidad de la persona. Entonces, pero sí se puede unificar, se puede unificar. Si en determinado momento pasó ese error, pues obviamente aquí lo que predomina es cómo los registraron ustedes, obviamente el nombre que aparezca en su acta de nacimiento y obviamente corroboren todos esos papeles en el Seguro Social y corroboren también todos esos papeles en Hacienda. De ahí, obviamente,
corroboren con su Afore que estén registrados y que su dinero sí se esté yendo directamente al Afore. Y como nos comenta pues un compañera, pues sí, obviamente pasa esa situación. Por eso hay que prevenir más que nada. Pero, y después, si tenemos esa situación, pues de mi parte, pues, hay que seguirle pues picando piedra hasta que se esclarezca esa situación. ¿Por qué? Porque pues no vamos a regalar dinero. Al gobierno, pues en determinadas situaciones así le conviene, o a los Afores, pues mejor para ellos que en determinada situación no, pues ni siquiera cobren el dinero. ¿Por qué? Porque pues es dinero que en determinado momento se les queda a ellos, ya no lo regresan. Por eso ellos, si ustedes checan, va aumentando la cuestión de la jubilación. Antes era 60 años, 65, ahorita 68, entonces dicen, muchos lo que piensan, dicen, oh, para llegar a los 68 años, dice el gobierno, pues espero y no llegues para no pagarte pensión, más que nada por esa cuestión también lo hace. Entonces, pues hay que tener cuidado, más cuestión es supervisar, ir checando todos los documentos personales para que no nos pasen estas situaciones. Ok, chicos, se nos va a terminar el tiempo de esta primera sesión. Muchas gracias por su atención y participación.